Entonces, Sí. me había escrito Tatiana, creo, eh, Yo les- de un sí. ejemplo que hay en el libro, ¿no? A ver, Ajá. cuéntame. Bueno, es que ese es el ejemplo, creo que era el 15.2 de ondas. Se llama ondas en un tendedero. Es que ese ejercicio es de dos partículas, Sí, sí, que están en diferentes instantes, ¿no? Entonces hay que me confunde ese ejercicio el desfase. ya. No lo entiendo. Mejor dicho, el desfase en sí no lo entiendo. Bueno, De a ver, todo. revisémoslo ahí. Espérame acá, abro el libro para ver cuál es el ejemplo. Ejemplo 15.2 era, ¿no? Sí, ajá, 15.2. de lo que están en el libro, o sea, en la parte donde explican todo. Ah, listo, sí, aquí está. A ver, Lamos, dice, bueno, que hay una línea, un tendedero, en una parte de nuestro... Bueno, a ver, esta es la idea. Dice que hay un tendedero aquí. Vamos a estar. Ya, dice que hay un tendedero que... A ver, estas son las variables. Que está produciendo ondas con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 0.075 metros. Para poner esos datos. A ver, ven, espérame, a ver si les puedo compartir acá más bien esto, el ejemplo. Ay, no, no lo encuentro. A ver. Aquí está. Ese es el ejemplo. Sino que lo tengo del libro en inglés que lo tenía acá. Pero bueno, a ver. Espérame. Listo, dice entonces, tenemos en un tendedero que hay alguien que está produciendo ondas acá, lo está agitando, ¿no? El tendedero, con una amplitud de 0.75 metros, ¿no? Aquí. Esta es la velocidad de la onda, 12 metros por segundo, y que en t igual a 0 lo tiene al máximo desplazamiento. Listo, entonces más o menos dibujemos eso. Entonces supongamos que acá está el primo Throckmorton, que dice acá, está produciendo las ondas por este lado, y está produciendo con una amplitud de 0.075 metros. Entonces supongamos, bueno, exagerémoslo acá, ¿no? Digamos que por aquí está la amplitud máxima, 0.75 metros. ¿Listo? Y que en el tiempo t igual a 0, él está... A ver, espérame. Ajá. La tiene el extremo de la cuerda lo tiene acá arriba, ¿no? Lo tiene en la amplitud.
tiene el máximo desplazamiento en el t igual a 0 en un reposo instantáneo. Más o menos vendría siendo como una cosa así, ¿no? La gráfica de la onda en el tiempo t igual a 0. Es para t igual a 0. Asuma que la onda no se regresa, entonces se encuentre la amplitud de la onda, la frecuencia angular, el periodo, la longitud de onda y el número de onda. ¿Eso sí lo entiendes bien? ¿Cómo encontrarlo? Sí, eso sí, solo es la parte de, es que eso igual no lo había explicado el profe en clase, pero la parte de evaluar, donde dice del desfase de las dos partículas, ese, ahí no lo entendí, porque Esta. era 3, ajá, porque Bueno, era, dice, escribe ecuaciones para el desplazamiento como una función del tiempo cuando Trocky, cuando el extremo de acá, sí, cuando es, o sea, una partícula inicia es en 0 y la otra es en 3, con una distancia de 3 metros. Entonces, esas, o sea, me pide como el desfase, o sea, mejor dicho, en la parte de evaluar dice que el desfase es de 3 metros. No entiendo cómo sale ese 3 metros, de verdad. pues es que aquí te lo dan, ¿no? O sea, pero cuando Esa yo es la tengo cuestión. una, ajá, Ya, eso, solo verás, que dibujémosla. si es, por ejemplo, Dibujémosla. en radianes, Ya, esperemos un ratico, ya, dibujémosla bien. Entonces esa era en t igual a 0, bueno, en fin. Dice que para algún tiempo, ¿dónde está? No, mentira, estaba bien ahí. Bueno, ya quedó. Eso. Entonces dice que escribamos las ecuaciones de desplazamiento para un punto aquí, ¿no? En este extremo, y para un punto por acá, no sé, en algún lado, que esté a 3 metros de distancia de eso, ¿no? Eso es lo que sí. vendría pidiéndonos el problema. Entonces, tenemos aquí hasta 3 metros de distancia. ¿Listo? Entonces, veamos, aquí llegaban a la respuesta, entonces escribamos la ecuación de la onda que encontraban acá. Era esto, ¿no? Perdón, y de xt. Va a ser igual a, bueno, escribámoslo completa, a coseno de x sobre lambda menos t sobre el periodo. Se lo puede escribir así, ¿no? Es lo mismo que kx por omega t, ¿no? Y esto nos va a dar 0.075. Voy a omitir las unidades por lo pronto. Coseno de 1.05, eso vendría siendo radianes por metro, por x, menos 12.6t. Listo. Eso nos dice que sería la forma de la onda, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no hay desfase, ¿no? Aquí no hay ángulo de desfase. ¿Sí sabes por qué no hay ángulo de desfase en ese instante de tiempo? Pues no, Está en mejor dicho, no en cero. ese instante de tiempo, sino para esta forma de la onda. ¿En cuál? En el de... Esta es la forma de la onda que encontraron ahí. Sí. Sino que acá en este momento no hay un desfase, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que no haya un desfase acá es un indicador del hecho de que en el instante t igual a 0, esto estaba en el desplazamiento máximo. Cuando esto está en el desplazamiento máximo en t igual a 0, pues entonces no existe un ángulo de desfase porque igual la estamos escribiendo con un coseno. Y la gráfica del coseno parte de acá, baja y vuelve a subir, ¿no? Entonces, bueno, describimos la onda con esto de acá y nos pide que describamos el movimiento de esto. Entonces nos dice, si vamos a describir el movimiento de dos puntos acá, entonces nosotros lo que vamos a hacer es fijar x, ¿no? Entonces, para el punto acá, llamémoslo, este el punto A, y este el punto B. Para el punto A nosotros tenemos un x igual a 0, ¿no? Entonces escribamos la ecuación de la onda en ese punto. Y de 0, t va a ser igual a 0.075
coseno de 1.05 por 0, menos 12.6t. ¿Listo? Esto se nos hace 0, y entonces nos queda que la ecuación en ese punto, 0.075 coseno de menos 12.6t. ¿Listo? Ujú. Hasta ahí sí, ¿no? Sí, esa es la del primer instante, la primera partícula. Sí, exacto. Esa es para el punto en 0, ¿no? En el libro lo está poniendo esto con positivo, pero es porque el coseno de menos teta es igual a coseno de teta, ¿no? Entonces podemos quitarle el signo negativo y nos va a dar lo mismo. Pero dejémoslo un ratico ahí para hacer el análisis que vamos a hacer. Y vamos para el punto B. X igual a 3 metros, entonces vendría siendo y de 3,t va a ser igual a 0.075 coseno de 1.05 por 3 metros menos 12.6 pp. ¿Sí? Y eso sería todo. Pues ahí podríamos hacer estas operaciones, podríamos simplificar y ahí nos va a dar la ecuación. Entonces verás lo que dice acá el análisis es esto. Primero que las dos, si te das cuenta, estos dos puntos están realizando un movimiento armónico simple, ¿no? No sé si lo ven ahí. ¿Eso sí les queda claro a todos? Es una ecuación de un movimiento armónico simple, si se dan cuenta. Es una ecuación que solamente depende de t, que no está localizando la onda en el espacio, sino que solamente está describiendo el movimiento de un punto para todo tiempo, o de este punto para todo tiempo. ¿Listo? Sí, sí, eso sí. Listo. Entonces estos dos movimientos son uno más. Y si te das cuenta, ¿qué es lo que dice? Decía que la fase, que el desfase entre las dos ondas, o sea, cuando hablamos de desfase, se refiere a ver, ¿cómo te lo explico? Al componente, a la diferencia en el componente angular, porque es que lo que pasa es que nosotros estamos describiendo estas ondas con una función trigonométrica. Verán, ¿no? Sí, dime. Yo tengo entendido, o sea, que la fase es todo el K por X menos menos la frecuencia angular por el tiempo. Exacto, Entonces, todo lo que esto yo se le llama estoy, fase. lo que yo le estoy entendiendo es que hace una diferencia entre esos, ¿o cómo? Sí, eso es precisamente. Lo que pasa es Ya. que la fase tiene que ser un argumento angular, o sea, si tú te das cuenta, el K, que es igual a, ¿cómo era? 1 sobre lambda, 2pi sobre lambda. Sí, unos libros lo ponen como 1 sobre lambda o 2pi sobre lambda. Y el omega, que es igual a 2pi sobre t. ¿Sí? Estos dos, si te das cuenta, bueno, el lambda tiene unidades de longitud, ¿no? Unidades de longitud, y el periodo tiene unidades de tiempo. ¿Listo? Lo que nos están permitiendo hacer esto es ubicar una función trigonométrica, en el espacio y ubicar una función trigonométrica en el tiempo. Eso es lo que nos están permitiendo hacer esas dos cosas. El argumento que está dentro de la función trigonométrica siempre tiene que ser un argumento angular. O sea, esto de aquí, esta fase siempre tiene que ser adimensional. ¿Sí? Lo que nos están permitiendo hacer el número de onda y la frecuencia angular de la onda es ubicar esta función trigonométrica que de otra forma estaría dada en un espacio, o sea, estaría dada como nosotros veíamos las funciones trigonométricas, ¿no? Acá teníamos un argumento que era espacial y acá teníamos un argumento que era angular, un teta. Lo que nos permiten hacer es expresar este teta en términos de eso, ¿sí? Entonces, ustedes siempre tienen que considerar que cuando tenemos una fase, eso siempre va a ser un ángulo. Siempre va a ser un ángulo expresado en términos de unas variables temporales y espaciales que nos permiten ubicar esa onda en el espacio, que nos permiten convertir este ángulo, que nos permite relacionar más bien este ángulo con unas variables espaciales y temporales. Entonces, esa es la fase. El desfase que existe entre ellas va a ser la diferencia en el argumento angular que existe entre ellas. Si comparamos estas dos acá, te das cuenta que va a ser lo mismo. O sea, esto de aquí, 0.75 coseno de menos 12.6t, es lo mismo que si tuviéramos esto, 0.75 coseno de
menos 12.6t. La diferencia en el argumento angular entre las dos es esto, y este es el desfase. Ah, ya. ¿Sí? Ya entendí. Es la diferencia entre el argumento angular que nosotros tenemos acá. Esto de acá es un argumento angular, que como te digo, o sea, está expresado en términos de unas variables espaciales y temporales que nos permiten ubicar esa función trigonométrica en el tiempo y en el espacio. Pero lo que está acá adentro siempre va a ser un ángulo. Y la diferencia entre ese argumento angular que está dentro de la función trigonométrica, ese es el desfase. Por eso es que dice que el desfase entre ellas, o mejor dicho, la diferencia de fase entre ellas, es esto de aquí. Es 1.05 por 3 metros, que vendría siendo lo mismo que decir K por 3 metros, ¿sí o no? Ya Eso entendí, es la claro. diferencia en el argumento angular, que, como te digo, nos está permitiendo ubicar en el espacio. ¿Cuál es la diferencia espacial entre ellas? Pues la diferencia espacial entre ellas va a ser 3 metros, ¿no? Porque una está en x igual a 0 y la otra está en x igual a 3 metros. Esa es la diferencia en el espacio. Ahora sí, ¿qué es lo que nos permite ubicar, qué es lo que nos permite representar esta onda en el espacio? Pues es el K. O sea que todo esto de acá va a ser la diferencia que existe entre ellas como argumento angular, ¿sí? Esto es un ángulo. Esto es adimensional. Acá lo tenemos. K tiene unidades de 1 sobre longitud, esto tiene unidades de longitud, se va a ir. Esto es adimensional, te representa un argumento angular. Entonces, más bien pongámoslo así, argumento angular. Por ejemplo, y si ya quiero expresar eso, aquí en el libro dice que la diferencia es pi medios. Entonces, perdón, es lambda medios. Entonces, como yo había obtenido, Es lambda medio, sí, porque, espérame, habíamos encontrado la longitud de onda por ahí en algún lado, ¿no? Sí, y la longitud de onda era 6 metros. O el K, cojamos con el K simplemente, verás. El K nos decía que es, bueno, 1.05, pero por acá dentro de la respuesta del libro lo expresaba como 2pi sobre 6 metros, ¿no? 2pi sobre 6. Sí. Que es lo mismo que decir pi tercios. ¿Sí? Y aquí está. Entonces, si multiplicamos esto de acá va a ser pi tercios por 3 metros. ¿Sí? Y esto va a ser pi. Ese es el desfase. Ahí está. Por eso te digo que esto no representa un ángulo. Y acá está dado explícitamente. Aquí está explícitamente el ángulo que está desfasándose. Claro, ya entendí. ¿Sí? ¿Ahí sí te queda claro? Ya. Sí, ya entendí. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, o sea, no se olviden. Cuando estamos describiendo una onda, lo que estamos haciendo en realidad, o sea, matemáticamente hablando, estamos tratando de ubicar una función trigonométrica que normalmente estaría dada en términos de un desplazamiento y un ángulo. Estamos ubicándola en el tiempo y en el espacio. ¿Listo? La K nos permite ubicarla en el tiempo, el omega nos permite ubicar la onda en el espacio, o sea, cómo va cambiando, perdón, en el tiempo, cómo va cambiando la onda en el tiempo. Perdón, admito aquí a alguien que está entrando. Nos permite decir cómo está cambiando la onda en el tiempo. Ubicamos la onda en el tiempo y en el espacio, pero el argumento que está dentro de la función trigonométrica siempre va a representar un ángulo. ¿Listo? Lo que nos permiten hacer estas dos variables es representar este ángulo con unas variables espaciales y temporales que nos permiten ubicar esa onda en el espacio físico. ¿Listo? Y por eso cuando hablamos de fase o cuando hablamos de desfase, pues es eso ahí. Porque es que toda la información de cómo está ubicada la onda en el espacio y en el tiempo está metido dentro de la función trigonométrica. ¿Sí? Esa era la cuestión de que el desfase, del desfase entre esas dos. Simplemente eso, o sea, es la diferencia que están teniendo espacialmente, sino que como estamos hablando de ángulo, tenemos que multiplicarla por esa constante que nos permite convertir eso en un argumento angular. Entonces el desfase, no sé, ¿no? El desfase es como mejor dicho, es la longitud en las que están separadas las partículas que estamos analizando. No necesariamente, sí, o sea, en este caso sí, claro. Pero por ejemplo, un desfase también puede existir entre dos posiciones de una misma partícula en diferentes tiempos. Eso, eso, sí, pero o sea, ya entendí que es como una diferencia en la distancia. Exacto, esa es la diferencia, es como, exacto, eso mismo, o sea, como decir la distancia espacial o la distancia temporal que la separa, pues por hablar de alguna forma, ¿no? Considerando al tiempo como como otra dimensión que podemos medir de esa forma. Si se estuviera analizando, no, sí, ya, muchas gracias, ya entendí. Bueno. Pues no sé, si tienen otra pregunta, porque yo sí tengo más, para que siga otro compañero.
compañera. Yo le acabo de enviar un ejercicio, el 15.10. El ejercicio 15.10, a ver, veamos. ¿Me lo podrías pasar? Porque es que tengo la versión del libro en inglés. Sí, está en imagen en ¿En el el grupo? A grupo. ver. Disculpe, ¿será que mientras lo revisa me deja tomar una fotico? Pero subo un poquito a la Ah, sí, pantalla. claro, perdón. No, igual ahora si quieren yo paso esto a PDF y se los comparto por el grupo. ¿Listo? Sí, pero espéreme. Sí, porque después sabe borrar. Así. Vale. No, ahora voy a nomás agregar abajo. Ya, Listo. muchas gracias. Vale. Ahí está. Ejercicio. A ver, pongamos acá el ejercicio que me mandó el compañero. Ejercicio 15.10. Para una onda en una cuerda descrita por Y de XT, aplique, grafique Y, B y A en función de X para T igual a 0. Considera los siguientes puntos. ¿Tienes pregunta acerca de algún inciso específico de aquí o lo resolvemos completo? Para entenderlo sería completo, pues alguna parte sí la hicimos, pero... Ya vale. A ver, veamos. Para entenderlo. Un ratito. Eso. Ahí mejor. A ver, para una cuerda descrita por esta ecuación, grafique Y, B, Y, A, Y en función de X para T igual a 0. BY y AY. A ver, veamos cómo nos va con esto. Primero veamos la onda, la onda tal cual como nos la está dando acá, ¿no? Entonces nos dice, esta es la Y de X y T. Y de XT va a ser igual a coseno de lo mismo que teníamos acá, ¿no? KX menos omega T. Listo. Si graficamos Y contra X para un tiempo T igual a 0, nosotros vamos a tener que acá tenemos A, acá tenemos menos A, y nos va a dar una cosa así, ¿no? Y sigue para allá. Listo. Entonces dice, grafique Y en función de X para T igual a 0. Esta sería Y en función de X, ¿no? Si no tenemos un desfase acá, o sea, estamos asumiendo que empezamos el movimiento con este extremo justo en el desplazamiento máximo, ¿listo? ¿Por qué? Porque esta onda nos está representando un coseno, ¿no? Si estuviéramos desde acá, nos estaría representando un seno, pero tenemos el coseno. Ese queda bien, ¿no? Ese creo que no hay dudas con respecto a ese. Ahora sí, grafique B de Y. B de Y. Creo que por ahí teníamos las fórmulas, ¿no? De B igual a Y. De B, del BY. Por acá en el libro las desarrollaba, si no estoy mal. ¿Alguien la tiene por ahí a la mano para no tener que buscarla? Creo que eso da un seno. Creo que esa es W por A por el seno de KX menos WT. Por el seno de KX menos WT. Para T igual a 0. ¿Sí? B de XT. Ah, perdón. Es B de YT, ¿no? ¿Cómo me dijiste? Omega A por el seno de KX menos WT. ¿no había un menos por ahí? Ah, no, mentira. No, en No, la este menos se va. No, Bien. es así, no, es positivo. Sí. Listo. Entonces,
Es un seno, nos estamos dando cuenta aquí. A ver. Es una función seno que tiene este argumento acá multiplicándolo, por lo tanto esto va a ser la velocidad máxima, ¿no? Bmax. Entonces, si graficamos, en función de x, dice, perdón. YT en función de x, aquí está, sí. Para un t igual a 0. Para un t igual a 0, pues esto se nos va a ir, nos va a quedar simplemente un seno de kx, ¿no? O sea, nos va a dar la velocidad de cada punto sobre la cuerda. Estoy hablando de cuerda, no onda sobre la cuerda. Nos va a dar la velocidad de cada punto sobre la cuerda para un tiempo t igual a 0. Esto va a ser b de y, 0. Entonces va a ser una cosa así. Aquí va a estar omega a. Omega a. Y acá va a estar menos omega a. Y vamos a tener una cosa así. Bueno, pongámosle una... Grafiquemos solamente una longitud de onda, ¿vale? Esto va a ser lambda. Entonces, para esa longitud de onda nosotros vamos a tener un seno de kx, una cosa así. Y lo mismo, aquí va a estar lambda. ¿Sí? Y esto va a ser b. B sub y. Perdón. Aquí estoy mal yo. Esto es b sub y de xt. De y de xt. ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto es la velocidad que tiene cada punto en un instante dado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tomamos este punto de aquí, nosotros nos damos cuenta que está en el desplazamiento máximo. ¿Vale? Si está en el desplazamiento máximo, ustedes saben, la velocidad instantánea es 0. En algún punto para en ese instante porque está justo cambiando de velocidad y eso coincide con lo que está acá. ¿Sí? Para este punto que está en 0, por ejemplo. Esto va a ser, pongamos etiquetas aquí, pongamos... ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser lambda cuartos, ¿no? A un cuarto de longitud de onda. Este punto va a estar a media longitud de onda. Y esto de aquí va a estar a 3 lambda cuartos. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Esta va a ser la velocidad en t igual a 0 del punto que está en lambda cuartos. Va a ser en lambda medios. Este de aquí va a ser en 3 lambda cuartos. Y esto va a ser en lambda. ¿Listo? Si nos damos cuenta aquí, la velocidad 0. Coincide con lo que tenemos acá, ¿sí o no? Veamos el punto en lambda cuartos. Lambda cuartos, el punto que está en lambda cuartos, en t igual a 0 va a estar en el punto de equilibrio. Y en el punto de equilibrio ustedes saben que la velocidad es máxima. ¿Vale? Si nosotros tenemos esto así, nosotros ¿qué es lo que vamos a tener? Que la velocidad de esto va a estar yendo hacia allá. Y va a estar yendo con la velocidad máxima. Que coincide con lo que tenemos acá, si se dan cuenta. ¿Cuánto vale la velocidad? La velocidad máxima es positiva, apunta hacia arriba, ¿sí? Y la velocidad es máxima, que es igual a omega a, era lo que estábamos viendo. Acá en lambda medios, por ejemplo, está en el punto mínimo y si está en uno de los dos puntos de desplazamiento máximo, el desplazamiento máximo negativo, entonces la velocidad va a ser 0 justo en ese punto, coincide con lo que está acá. Si tenemos acá, por ejemplo, para este punto vamos a tener lo mismo que teníamos para este, ¿no? Sino que la velocidad de este va a estar contraria a este de acá. La velocidad va a ser b máxima. Pero se va a estar moviendo hacia abajo. Y aquí tenemos esto mismo. Esto es menos b max. ¿Vale? Y para este punto, pues nuevamente está en el desplazamiento máximo, entonces la velocidad va a ser 0. Hasta ahí sí, ¿no? O sea, no es que nos esté representando dos ondas, nos está representando la misma onda, esta misma onda que nosotros estamos graficando acá, sino que nos está representando diferentes variables de esa onda. Y AY. El AY
la y iba a ser un coseno otra vez, ¿no? Es un menos coseno, si no estoy mal. Derivando dos veces, pues. Derivando dos veces nos va a dar que la aceleración de y en xt va a ser igual a... sí, aquí sale un menos... Sí, ¿no? Menos omega cuadrado por a coseno de kx menos omega t. Y lo mismo, ¿no? Entonces, a sub y para cualquier x en el tiempo t igual a 0, 0, va a ser menos omega cuadrado por a coseno de k por x. Va a ser un menos coseno, ¿no? Donde esta de aquí es el valor máximo que puede tomar. Entonces esto va a ser menos omega cuadrado a. Y esto va a ser omega cuadrado a. Pero va a ser un menos coseno, ¿no? O sea, va a estar invertido con respecto a esta gráfica que tenemos acá. O sea, va a empezar acá abajo y va a subir, ¿no? Ahí está. Y acá vamos a tener una longitud de onda. Esto va a ser lambda. Aquí va a ser lambda medios. 3 lambda cuartos. Y esto va a ser lambda cuartos. ¿Listo? Verifiquemos nuevamente con respecto a la forma de la onda. Entonces, el punto que está acá tiene una velocidad cero, está en el punto máximo. Ustedes saben que cuando está en el punto máximo de desplazamiento, la fuerza es máxima, ¿no? Nosotros tenemos F igual a menos K por X, ¿no? Donde este K no lo vayan a confundir, ¿no? Este K no es la constante, este no es el número de onda, sino que es la constante del resorte, ¿no? Ya estamos analizando cuestiones dinámicas aquí. Ustedes saben que cuando está acá la fuerza va a ser máxima porque el resorte va a estar más alargado y por lo tanto le va a ejercer una fuerza mayor y la fuerza siempre va a estar dirigida hacia el punto de equilibrio, ¿no? Entonces siempre va a tener una aceleración hacia allá. La fuerza va a estar hacia allá, la aceleración también va a estar hacia acá. Y esa va a ser la aceleración y esto va a tener una aceleración máxima. Y mírenla acá. Tenemos una aceleración máxima negativa, ¿no? Apuntando hacia abajo, una aceleración máxima. Perfecto. Si tenemos este punto de aquí, por ejemplo, está en el punto cero, en el punto de equilibrio no existe fuerza, el resorte no está comprimido ni está alargado, por lo tanto la fuerza es cero en ese punto y por lo tanto la aceleración también es cero. Y tenemos perfectamente eso acá. Este de acá va a estar en el desplazamiento máximo pero negativo y por lo tanto la fuerza va a estar apuntando hacia allá y va a ser máxima. Y nos coincide con lo que tenemos acá, ¿no? Esta es la gráfica. Lo mismo para este punto y bueno, pues para este punto es la misma cosa acá. Esas son las tres gráficas que tenemos, ¿sí? ¿Sí entendiste bien cómo las sacamos? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Sí, muy claro. Sí, vale. Sigamos entonces. Considere los siguientes puntos de la cuerda. Primero, x igual a 0, x igual a pi sobre 4k. Creo que son los mismos puntos que consideramos, la verdad. Pi sobre 4k. Veamos. Punto pi sobre 4k. Esto vendría siendo igual a pi sobre 4 por el k, que es 2pi sobre lambda, ¿no? Y esto va a ser igual, el lambda pasa arriba, este queda 8. ¿Sí, no? El pi se va. Lambda octavos, ¿no? Vendría siendo ese. Lambda octavos vendría siendo este punto de aquí, pues el que está entre la mitad de esto y esto, ¿no? Este vendría siendo pi sobre 4k. Pi sobre 4k. Lo mismo, ¿no? Pues, o sea, pueden hacer el mismo análisis que nosotros estábamos haciendo acá. Este punto está acá, nosotros sabemos que esto se va a mover para abajo, o sea que esto, en este punto se está moviendo hacia arriba, ¿no? Con una velocidad un poquito más pequeña. Y por aquí va a estar. Este va a ser el... ¿Cómo era? Pi sobre 4k. Que es lo mismo que lambda octavos.
Y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos una velocidad que es positiva y que es un poquito menor que la velocidad máxima que tenía este punto de acá. Coincide también. Veamos este otro punto. Este punto pi sobre 2K. Pi sobre 2K pues nos va a dar lambda cuartos, ¿no? Porque el K es lambda sobre 2pi. Perdón, al revés, 2pi sobre lambda, ¿no? Entonces lambda cuartos, ese lambda cuartos ya lo consideramos aquí. 3pi sobre 4K, eso va a ser un punto por aquí en el medio. O sea, nos está pidiendo que consideremos los mismos puntos que consideramos, sino que también con los puntos que están aquí en el medio. Pero pues yo creo que ustedes ya pueden hacer ahí el análisis, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nosotros hicimos acá. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, pues el punto máximo se estaba moviendo hacia allá. Entonces esto, en este instante, va a tender a ir hacia allá, ¿no? Hacia donde estamos. O sea, Disculpe, o sí. sea, ese punto no se lo podría solo analizar lo que falta con las gráficas. ¿Cómo? ¿Lo que falta analizarlo con las gráficas? Sí, o sea, no Claro, sé, o sea, sí, claro, para eso es lo no, que estamos no haciendo, sé. sino que tienen que, o sea, tienen que entender nomás qué punto es este, ¿no? Con respecto, pues a mí me parece mucho más fácil entenderlo con respecto a la longitud de onda, ¿no? Si tenemos aquí una longitud de onda, tenemos lambda octavos, pues dividimos todo esto en octavos y vemos el primer octavo y listo. Y ahí vemos cada uno de los puntos, así como lo estábamos viendo para el análisis que hice. No sé si sea necesario hacerlos todos o seguimos. ¿Seguimos o revisamos cada uno de estos puntos? No, que alguien tenga otra pregunta mejor. Ahí ya está. Dale, a ver. ¿Qué pregunta sería? ¿No? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo tengo otra duda. A ver, dale. Espérenme, lo busco. Es que prácticamente es de esas partes de evaluar de los libros, Ujú. pues que me causaron dudas. Por ejemplo, en la del ejercicio 15.14, si quieres se la mando la parte. Sí, envíamelo, por favor. Ya. Dice 14, a ver si está acá. Sí, ahí dice que hay que evaluar, ¿no? Dice, debido al peso de la cuerda, la tensión es mayor en la parte superior de la cuerda que en la parte inferior. Entonces, por consiguiente, tanto la rapidez de la onda como la longitud de onda aumentan conforme la onda sube por la cuerda. Si toma en cuenta eso, puede comprobar que la rapidez de la onda al llegar a la parte superior sea de 92.9 Ya, a ver, metros por espérame. segundo. 15.14, dices el ejemplo 15.14. Sí, 15.14. Envío de señales mediante ondas transversales en una cuerda vertical. Se llama el ejercicio. Es también de la parte, o sea, de los que explica el libro. Ah, ya, a ver, espérame un ratico. Porque es que acá en mi libro solo hay hasta 15.8 en los ejemplos. A ver, A ver. Si quiere, a ver, lo busco. Yo sí lo. 15.14. Ah, ya, ahí está. A ver, espérame, yo creo que sí estaba este por acá, pero estaba con otro número en mi libro acá. Ah, Sí, aquí está. 15.3 estaba. Espérame, ya lo comparto por acá. Ujú. claro, es que ahí de esa parte me confunde, no sé, pues a mí me confunde que dice que en la parte de abajo, o sea, yo sé que cuando está más tensionado es más rápido, ¿no? Se propaga más rápido y eso sí entiendo. Pero no sabía que en la parte inferior se podía analizar en dos partes de la cuerda. A ver, como dice, debido al proceso de la cuerda, la tensión es mayor en la parte superior que en la cuerda que en la parte inferior. Lo siguiente, la rapidez de la onda y la longitud de la onda aumentan conforme la onda. Claro, mira, lo que pasa es que a ver, espérame. Conforme la onda sube por la cuerda. Si toma en cuenta esto, puede comprobar que la rapidez de la onda llegar a la parte superior sea de 22.9. Verás, lo que pasa es que el análisis que nosotros estábamos haciendo sobre las cuerdas era una cosa así. Nosotros tenemos una cuerda aquí, por ejemplo.
esta cuerda está sujeta acá a esta parte de acá, y supongamos que nosotros tomamos un elemento por aquí. Este pedacito de la cuerda, un elemento diferencial, ¿vale? Un elemento infinitesimalmente pequeño sobre la cuerda, y nosotros vemos que este elemento de la cuerda, analizamos, pues hacemos como una especie de diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Sobre ese elemento. Nosotros vamos a ver que este elemento pues está en equilibrio, no se está moviendo, y por lo tanto las fuerzas hacia arriba y hacia abajo van a tener que ser iguales. Y esas fuerzas hacia arriba y hacia abajo iguales tienen que ser la tensión en ese punto, ¿no? Supongamos el punto P, y esta va a ser la tensión en P, tensión en P. Esas tensiones sobre ese punto van a tener que ser iguales, ¿listo? Pero fíjate bien que esta tensión de acá que corresponde, esa tensión de acá corresponde al peso de toda esta parte de la cuerda. ¿Sí? Porque este elemento justo aquí es como si estuviéramos considerando la cuerda en dos partes. Estamos considerando la cuerda arriba de esto y la cuerda abajo de esto. La cuerda por arriba de esto tiene esta tensión, pero la cuerda por abajo de esto le está haciendo peso a esto. Esto tiene que soportar todo el peso de esta cuerda, ¿vale? Esto va a tener un WP, supongamos, el peso que soporta el punto P. ¿Listo? Esto va a tener un peso. Pero si tomamos, por ejemplo, un elemento diferencial en una parte más baja de la cuerda, ¿sí? Tomamos un elemento diferencial aquí, por ejemplo. ¿Sí? Llamémosle a este punto Q. Te vas a dar cuenta de que esto está soportando un peso mucho menor, ¿no? Si la densidad de la cuerda es uniforme a lo largo de todo eso, entonces pues un pedacito más pequeño de cuerda va a tener un peso mucho más pequeño. WQ menor que WP. ¿Sí? Y por lo tanto la tensión va a ser menor, porque es que la tensión que soporta este punto de aquí, supongamos, o sea, las fuerzas que tiene este punto de acá, las fuerzas que soporta van a tener que ser iguales hacia arriba y hacia abajo, pero está soportando un peso mucho menor, y la tensión de la cuerda en ese punto depende precisamente de eso, ¿no? Del peso que esté soportando acá abajo. Si esta fuerza hacia acá fuera mayor que el peso que está soportando hacia acá abajo, este elemento de la cuerda se estaría moviendo hacia arriba. Y pues eso no puede ser, ¿no? Entonces, por eso es que la tensión de la cuerda dice que es mayor acá, porque es que fíjate que justo en el extremo de acá esto está soportando todo el peso de la cuerda. Sí. En W total. ¿Sí? Mientras que cada elemento diferencial, a medida que vamos bajando por la cuerda, está soportando una fuerza menor, está soportando menos peso, o sea, tiene que mantener en equilibrio una menor porción de la cuerda. Entonces, por eso es que la tensión va aumentando a medida que subimos en la cuerda. Esa es la cuestión. Entonces, la velocidad a lo largo de la cuerda no va a ser igual, ¿no? En realidad. No sé si este problema hace la aproximación de que todo es igual, pues porque obviamente el peso de la cuerda, es que creo que acá tiene una masa, ¿no? Sí, tiene ahí una masa. Eso, exacto. Si tienes una masa acá, y esto, pongámosle una masa M. Ah, no, mentira, no tiene una masa. ¿No tiene una masa? A ver. No me acuerdo. A ver, mira. Pero aquí hay el problema. Yo creo que solo me da la masa de la cuerda, no me acuerdo, la verdad. No, sí, dice que una masa de 20 kilogramos. Ah, sí, listo. Sí, una masa de 20 kilogramos. Acá abajo. Y dice que la cuerda pesa 2 kilogramos. WC, pongámosle, W de la cuerda. Bueno, va a ser a 2 kilogramos por G, ¿no? Este va a ser el peso. La masa de la cuerda es 2 kilogramos. Si está soportando de 2 kilogramos, sí, eso es lo que está diciendo. Y de ahí entonces, ¿cómo haría yo para demostrar que entonces la velocidad ahí es diferente? Dice... Lo voy a integrar. Sí, puede comprobar que la rapidez de la onda al llegar a la parte superior es de 92.9. A ver, ven. Es de 92.9 metros por segundo.
¿Cuál es la velocidad? 44.3 metros por segundo fue la que te dijo que daba. Ah, no, esa es lambda. 88.9 metros por segundo. Pero esa es una velocidad promedio, ¿no? Porque si está tomando 20 kilogramos, 9.8. ¿Ese es promedio? Sí, porque mira que no está teniendo en cuenta lo que te digo, ¿no? El gradiente de tensión que hay acá en la cuerda. No está tomando en cuenta eso en la solución del problema. El problema simplemente está diciendo, no, bueno, la tensión sobre la cuerda, y está asumiendo que la tensión de la cuerda es constante a lo largo de toda la cuerda. Ah, ya, Y entendí. pues en una situación real eso no es así, ¿no? O sea, sino que estamos tomando es una aproximación ahí. Y el peso, la masa de la cuerda solamente la utiliza para poner la densidad lineal de la cuerda. ¿Sí? Y está utilizando esta fórmula que tenemos acá. Mira, ¿no? Es igual a F sobre mu. Pero sí hay una forma, sí habría una forma de comprobar, sino que tocaría hacer un análisis como más detallado de eso, aunque en realidad, no, mentira. Aunque en realidad yo creo que si solamente tomamos la velocidad de la cuerda acá, en esta partecita de acá, en una parte muy pequeña de acá, ¿sí? Si consideramos eso, nosotros tendríamos que considerar que la tensión sobre este elemento diferencial de acá, pues va a ser prácticamente la fuerza que está ejerciendo esto más la fuerza que ejerce todo el peso de la cuerda, ¿no? Entonces vendría siendo como 22 kilogramos, ¿no? Sería lo que soporta por G. ¿Cierto? Esa sería la tensión total sobre un elemento pequeño de la cuerda de acá. Y la densidad lineal de la cuerda vendría siendo la misma. Entonces, ¿cuánto sería eso? 22 por 9.8. No tengo que... ya, que está mi calculadora. Eso nos daría... 215.6. Exacto, 215.6. Esa sería la fuerza, ¿no? Y tenemos que la velocidad es igual a la raíz de esa fuerza de tensión dividido entre la densidad lineal de la cuerda. Y la densidad lineal de la cuerda es la misma, entonces hagamos esa operación, 215 dividido entre 0.25. La raíz de esta vaina. 92.86 da. ¿Sí? Aquí pondríamos 215.6 dividido entre 0.025. Bueno, las unidades las ponen ustedes y esto nos da más o menos 92.86. Y ahí está, ¿no? Claro. 92.96. O sea, eso es lo que estaba considerando el libro simplemente. Y estamos considerando un elemento chiquito de acá, un elemento diferencial de la cuerda, acá, en este extremo de acá. Este elemento es lo que te digo, está soportando no solamente el peso de esto, sino que está soportando el peso de toda la cuerda. Entonces, sí hay una diferencia en la velocidad, o sea, hay una diferencia en la tensión de la cuerda para cada elemento diferencial que consideramos sobre la cuerda, y por lo tanto sí hay una diferencia en la velocidad de transmisión de la onda entre acá y acá. Ahí solo era sumar prácticamente. Sí, exacto. Listo, ya entendí. Sí, No, para un no elemento había de acá, mirado ¿no? así. O sea, si ya quisiéramos resolver el problema con un grado de precisión mayor, entonces nos tocaría considerar los elementos de todo esto de acá, y para determinar la tensión sobre la cuerda nos tocaría integrar. Bueno, eso ya es otro proceso más complejo. Pero sí, eso es. Listo, sí, ya entendí. Qué pena, muchas gracias. ¿Sí? Esa es la cuestión. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No tienen más preguntas? Yo tengo otra pregunta. A ver, dale de una. Ay, no, es que, bueno, es más que todo que en un ejercicio no entiendo de dónde, como, bueno, espérame, ya se lo mando. ¿Dónde está? ¿Qué viste? Ya es el ejemplo 15.4, potencia en una onda. ¿Me lo puedes enviar? Ah, ya me lo enviaste, ¿no? 15.4.
sea, es más que todo la duda es como, no sé de dónde saca un dato, entonces quiero saber si de pronto es precisar. Listo. Potencia en una onda. A ver, dice en el ejemplo 15.2, ¿con qué rapidez máxima Morton aporta energía a la cuerda? Ah, es el que estábamos Ese analizando. es como una continuación, sino que dice en la parte C, al cansarse Morton, la amplitud disminuye, pero no me dice en cuánto disminuye. En otros ejercicios me dice que la amplitud para calcular la potencia media máxima es de tanto, o se disminuye la mitad, así. En cambio ahí, cuando ya va a Ah, mira calcular acá. Calcular la la potencia potencia, media cuando la amplitud es de 7.55. sí, sí, pero es que después la C, es que ese sí se hace la potencia media con ese valor Ujú. después, pero después hace un décimo, dice que la amplitud es un décimo, no sé de dónde sale. No sé qué A ver, sí, no sé, de pronto si usted sabe, pero yo la verdad. 7.55. ¿Cuál era la amplitud inicial? Era ese de 7.50 milímetros y la pasa a metros, como es como 0.75 Ujú. metros, algo así. Sí, no, sino que es la inicial. 0.0075 era, ¿no? Ah, pero yo creo, no, no, sí, yo no sé, o sea, ahí me confundí, no Es sé la si lo misma, 7.5. Calcule la potencia media cuando la amplitud es 7.5 metros. no sé si lo estoy leyendo mal. Alcanzarse Morton, la amplitud disminuye. Calcule. Sí, yo creo que debe haber una parte aquí que no sé. Espérame, reviso acá en la versión en inglés a ver si da. Si ve y cuando la resuelve dice C, la nueva amplitud es un décimo del valor empleado en los incisos A y B. Ujú. Sí, parece que no estuviera dando el dato, pero está asumiendo que cuando se cansa la potencia disminuye a un décimo de la potencia inicial, ¿no? Claro, o sea, yo ahí es como, eso es que no entiendo, como Sí, está asumiendo, es conceptual. que es un décimo de la amplitud inicial, perdón, que la Claro, amplitud que... yo ¿Mm? estaba, pensaba que, o sea, por eso le preguntaba, o sea, yo que pensé que en algún punto la decía y yo no la había leído, pero pues Sí, no, parece que no la dice en ningún lado, sino que está asumiendo simplemente. ya, no, sí, esa era nomás, eso era nomás lo que quería saber, lo demás sí lo entiendo. Sí, porque Pero, no está en ningún otro lado. Sí, aparentemente es eso. Está asumiendo verán, que cuando se cansó disminuyó a un décimo. Ajá. subo un ratico al ejercicio anterior, qué pena. ¿Este? Es que en ese ejercicio me dice que para calcular cuántas longitudes de onda caben en toda la cuerda, solo divido la longitud de la cuerda sobre lambda, sobre la longitud. Y había un ejercicio en el taller que el profe nos dejó que decía, no sé, yo creo que lo hice mal, ese por eso, no sé si bien. Decía que calcule cuántas longitudes de onda caben en la cuerda a cualquier tiempo. Entonces yo la hice con L igual a N por lambda sobre 2. O no, espere, mejor la miro, porque no la estoy diciendo así. Yo esa la calculé con esta fórmula. O sea, el profe me pregunta. Ay, ¿dónde está ese cuaderno? Ah, sí, verá, dice C. ¿Cuántas longitudes de onda hay en la cuerda a cualquier instante? Entonces Esto de, yo. esa es la cuestión. Lo que pasa es que eso esa fórmula de L igual a, Ajá, N por lambda sobre 2. exacto, N lambda sobre 2, eso se cumple solo para ondas Las estacionarias cuando tienen los dos estacionarias. extremos fijos. Sí, claro, ahí es. Porque es que Tiene mira que. que cuando tienes los dos extremos fijos, tú puedes tener, o sea, solo puedes tener media longitud de onda, ¿sí? O puedes tener Ujú. dos medias longitudes de onda, o sea, una longitud de onda completa, ¿no? Y de ahí 3 medios y de ahí así, Exacto. sucesivamente. Pero acá nos está diciendo que la cuerda solo está fija en un extremo, ¿sí? Y supongamos que por acá está el otro
Pero este extremo sí puede oscilar, ¿no? Entonces, Claro, supongamos o que sea, puede estar esa así. fórmula, o sea, la utilicé mal porque me está diciendo que es una cuerda que está atada solo a un extremo, que es el techo. Sí, Claro, sí, es que eso quería saber. sí, sí, o sea, sí, esto de acá en este caso sí están restringidas solamente a tener Ujú. múltiplos enteros de media longitud de onda sobre esto. Pero acá sí puedes tener, o sea, cualquier cantidad de longitudes de onda que quieras, porque por ejemplo, la cuerda puede estar acá sujeta, ¿sí? Y acá está el otro extremo, y supongamos que tenemos una cosa así, la onda empieza a oscilar acá, y por acá en este extremo la tienes por acá, bueno, no me quedó tan ilustrativo como pensaba, a ver, espera. Una cosa así, ahí, qué bestia, tampoco, no puedo hacerlo, espérame, no puedo hacer lo que quiero. Eh, a ver, Verá. algo así, ¿ya? En este extremo, así. Entonces, si te das cuenta, por acá está la amplitud, o sea, tú puedes tener una longitud de onda que no está completa, o sea, esto es no sé, una fracción de la longitud de onda, por ejemplo, que puede estar sobre la cuerda, ¿sí ves? Porque es que como este extremo está libre para oscilar, entonces este extremo puede estar en cualquier momento, en cualquier lado, dependiendo de cómo esté oscilando la cuerda. No tienes esta restricción aquí, ¿sí? Eso es lo que se llaman las condiciones de frontera. Entonces acá solo tienes una condición de frontera que te dice que está fija la onda acá, pero para el resto puedes tener fracciones de longitudes de onda, ¿sí? O sea, podrías tener, no sé, esto puede ser, puedes tener no sé, no sé, ¿esto cuánto será? Supongamos que es 8 novenos de lambda, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, no puedes tener 8 novenos de lambda entre esto y esto, porque esos dos extremos están fijos, entonces la cuerda está restringida a moverse necesariamente así, o sea, está restringida a moverse necesariamente de forma que hayan múltiplos enteros de longitudes de onda en este extremo, en este intervalo, perdón. Pero acá no, o sea, si la cuerda está libre para moverse acá, no, acá puede estar en cualquier parte de la longitud de onda, no está restringida a moverse, puedes tener cualquier cantidad de longitudes de onda, cualquier múltiplo de cantidades de longitudes de onda. Entonces, por eso es que acá está haciendo eso, ¿vale? Por eso es que acá simplemente divide la longitud total entre la longitud de onda y listo. Y te da, mira, 1.81. Y eso no corresponde a ningún múltiplo, ni de una longitud de onda completa, ni de media longitud de onda. Y es precisamente Claro. por eso, porque acá en este extremo no tienes ninguna ligadura, eso se llama una ligadura en física. Son las restricciones que ponemos sobre el sistema. Pero acá en este extremo no tienes ninguna ligadura, ¿vale? Por eso es que hace eso. Entonces, en ese punto quedarías, a ver, no sé, yo tendría que hacer lo mismo que hace él en ese ejercicio o Sí, es solamente encontrar la longitud de onda, que es esta que te está dando acá, y dividir, o sea, cuántas longitudes de onda caben ahí. Te pueden caber ya. cualquier fracción de longitudes de onda, entonces simplemente es dividir la longitud final, la longitud total, perdón, entre la longitud de onda, y puedes tener cualquiera acá, porque sobre este punto de acá no tenemos ninguna ligadura, ¿vale? Sí, a ver, ya una compañera le va a hacer una Sí, pregunta. Dale. verán. Gracias, Tatiana. De nada, estoy aquí Verán. de moderadora. Bueno, gracias. Es que yo tengo esa fórmula diferente. O sea, yo solamente tengo que L es igual a N por lambda. Yo no Ajá. la tomé con ese 2, ¿no? Es que ese día yo le estaba preguntando, pero no lo entendí. Entonces, yo ese lambda lo reemplacé, porque lambda es igual a 2pi sobre k, ¿no? O sea, lo tomé así. De k yo despejé lambda. Ujú. Y entonces me quedaba la ecuación L igual a N por 2pi sobre K. Y luego ya despejé N y me quedaba L por K sobre 2pi y me daba pues lo que pegué ese día en el ejercicio. Eso también se puede hacer, o sea, no tengo... Ahora, espérame de nuevo. En este ejercicio de acá, en este ejemplo, No, no, no. Bueno, sí es que es lo mismo, o sea, en el taller también pedía lo mismo, ¿no? ajá, Sino que yo lo hice sin el 2, o sea, solamente tomé L igual a N por lambda, nada más. ujú, Y lambda yo lo reemplacé, pero entonces lo reemplacé con k. O sea, k es igual a 2pi sobre lambda. Y sí, despejando lambda me quedaba que era 2pi sobre k.
Despejando lambda, te queda... De K despejando el lambda me quedaba 2pi sobre K. Sí, tienes razón, ajá. Ajá, ya. Y entonces de ahí despejé yo n, y n me quedaba como L por K sobre 2pi. L por Ahí K ya me sobre salía. 2pi. Ajá. Ujú. Eso también se puede, ¿no? Porque es que yo Pues mira, eso lo tomé sin ese 2, porque eso me confundía. Yo eso lo K miré en sobre el... 2pi es lambda. Eso, es lo mismo. Entonces, L por lambda. O sea, el número de longitudes de onda que te cabe en... perdón, esto es 1 sobre lambda, ¿no? Ujú. Sí, esto es 1 sobre lambda. O sea, L sobre lambda es lo mismo que tienen acá. Sino que, ¿sabes cuál es la cuestión? Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos esta parte de acá, nosotros asumimos que ese n es un entero. Por eso lo ponemos como n, ¿sí? Precisamente. Pero sí, o sea, es lo mismo que tienes Es acá. lo mismo, ¿no? Sí, es Como que te ese digo, lo que 2 pasa que es que está acá ahí tenemos... dividiendo me confunde a mí. Sí. No, lo que pasa es que ese dos se tiene que imponer cuando nosotros tenemos esta ligadura acá. Cuando tenemos la cuerda fija en ambos extremos, tiene que imponerse ese 2 Ah, aquí, ya. ¿vale? Pero si la cuerda no está fija en ambos extremos, entonces es lo mismo, es hacer eso precisamente. Pero cuando está fija en ambos extremos son ondas estacionarias, ¿no? Cuando está fija en ambos extremos, Ajá. se pueden, o sea, se generan ondas estacionarias porque la Es- cuerda va porque la onda va y viene, ¿sí? Entonces ahí le pongo el 2. Pero si no, como en el caso del ejercicio del taller, nos decía que estaban Sí, súper. exacto. Pero la cuestión, Entonces, no le o pongo el sea, 2. ujú, no es necesariamente que sean ondas estacionarias. Podemos, bueno, en un caso real sí se producen ondas estacionarias, pero en algún problema podrían decirte, no, pues suponga que la onda solo va y acá se absorbe completamente. Ajá. También nosotros nosotros tendríamos que tener necesariamente ese 2. Y es por eso mismo, ¿no? Por lo que te digo, o sea, las formas en las que puede oscilar la onda necesariamente requieren que la onda esté fija en ambos extremos. Entonces siempre van a ser múltiplos de media longitud de onda, múltiplos de lambda medios, los que se pueden formar aquí. Pero es por eso, es cuando la cuerda está fija en ambos extremos, tiene que imponerse esa condición, tiene que imponerse ese 2. Pero si la cuerda no está fija en ambos extremos, puedes tener cualquier cantidad de longitudes de onda, cualquier múltiplo de una longitud, no, Ah, múltiplo que no sea entero incluso de longitud de ondas. Aquí este n no tiene que ser necesariamente entero, ¿sí? ya entendí. Este es un número real. Pero acá este n sí necesariamente es un entero, ¿vale? Ya, gracias. Ya entendí. Ujú. Eso, esa es la cuestión. Y esa condición se impone es por esto, porque la cuerda está fija en ambos extremos. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, entonces por favor regálenme su nombre en el chat para tener registro de asistencia. Y listo, muchas gracias por asistir y pues nos estamos hablando, ¿listo? Ahorita les paso en PDF lo que anotamos en el tablero, ¿listo?